Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 4, los que puedan hacerlo para mayor reverencia, pues vamos a leer la palabra de Dios. Los que no puedan hacerlo por salud, pueden quedarse de pie, no hay problema. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartieron del Espíritu Santo según su voluntad. Pueden tomar asiento. Quiero resaltar acá 4 frases, como en forma de introducción, ¿no? El texto habla de que atendamos con más diligencia nuestra salvación. También habla que hay un peligro de que nos deslicemos. En el verso 3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el tema o el título que le he dado al sermón en esta noche: una salvación tan grande. Pensemos en el título. ¿Usted cree que la salvación es grande? Porque hay personas como que no lo creen, como que es cualquier regalito. Entonces a veces lo descuidamos, a veces lo menospreciamos y a veces creemos que no es tan grande. El Señor me dio este tema desde la semana pasada y yo veía una necesidad en la iglesia. Yo decía, es triste la forma como los cristianos hoy viven el cristianismo. Perdonen la palabra, viven como les da la gana. Así de ese tamaño es. Hay una pregunta que hoy muchas personas se hacen: ¿la salvación se puede perder? Y hay 2 corrientes teológicas. Las iglesias tradicionales evangélicas creen en la predestinación, creen que la salvación no se pierde, creen de que una vez salvo, siempre salvo, que usted puede hacer y deshacer y que usted de todas maneras ¿qué? Se va a salvar. Pero hay otra corriente teológica que dice que la salvación sí se puede perder. El mismo Jesucristo dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. A nosotros nos toca hacer frutos dignos de arrepentimiento. También necesitamos arrepentirnos. Necesitamos creer al Evangelio. Mira la parte nuestra, no todo es de Dios. ¿Y se acuerdan Apocalipsis? Donde dice: y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Se pierde o no se pierde? Se pierde. La salvación se pierde si usted y yo ¿qué? La descuidamos. Hay personas que creen: voy a ser salvo aunque no tenga a Cristo como una prioridad en mi vida. Voy a ser salvo aunque me interese poco obedecer lo que dice la Biblia y me interesa poco vivir en santidad. Voy a ser salvo de todas maneras. Hay personas que creen que voy a ser salvo aunque no ame a mi prójimo. Hay personas que creen que tienen licencia para pecar porque ya son salvos. Una salvación tan grande.
Y el estudio se trata es, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué me dice el texto bíblico? ¿Qué debo de hacer yo para no descuidar una salvación tan grande? ¿Qué debo de hacer para no descuidar una salvación tan grande? El escritor bíblico del libro de Hebreos tenía una gran preocupación cuando escribió el libro. Este libro fue escrito a los hebreos, es decir, a los judíos. Porque estos hebreos, estos primeros cristianos, primeros judíos cristianos, estaban a punto de apostatar de la fe de Cristo. Recuerde que para uno apartarse de los caminos de Dios, eso no se hace así de la noche a la mañana. Que hoy fui cristiano y ya mañana me aparté, no. Cuando uno se aparta de los caminos de Dios es un resultado de todo un proceso de enfriamiento espiritual. Es todo un proceso. Uno no se va alejando de los caminos de Dios así de guarapazo. Dios, el autor bíblico de Hebreos, quería atacar ese problema en la iglesia. Que habían cristianos que no creían que la salvación era ¿qué? Tan grande. Que la salvación no era importante y por eso se iban a apartar de los caminos de Dios. Y muchos del libro de Hebreos a los que fue escrita esta carta, muchos prefirieron regresar a lo que hacían antes en el mundo. Y muchos decidieron dejar a Cristo y regresar a su pasado religioso. El primer punto que quiero que resaltemos está en el verso 1. Dice, ¿qué tal si me lo colocamos? Por tanto, es necesario que con más diligencia, ahí, la palabra ahí, diligencia es, póngale ganas, mío. Póngale ganas a vivir la vida cristiana. Póngale empeño, póngale ahínco, entréguese. Hágalo con esfuerzo, hágalo con pasión, hágalo con sacrificio. Eso es lo que significa que usted y yo debemos de vivir la vida cristiana ¿con qué? Con diligencia. Pero ahí hay otra palabra que dice es necesario. ¿Qué significa la palabra necesario? ¿Una obligación? ¿Una necesidad? ¿Un deber? Me conviene hacerlo. Eso es lo que significa la palabra necesario. Y si Dios dice que es necesario que usted le ponga más diligencia a su vida cristiana, es porque Dios sabe. Amén. Tal vez estamos muy frescos y muy frescas. Oro cuando quiera, me congrego cuando quiero, leo la Biblia cuando quiero y peco cuando quiero. Y entonces, como decía el pastor Eduardo, y todos dicen que vamos para el cielo. No, todos no vamos a ir al cielo. Si usted no le pone diligencia a su vida cristiana, usted se puede deslizar, usted se puede apartar de los caminos de Dios. Amén. Hay cristianos que ya han perdido la luna de miel con Dios. Hay cristianos que ya han perdido su primer amor. Como les dije ahora, es una expresión fea, pero muy conocida por nosotros, ¿no? Algunos cristianos viven como les da la gana. Como lo dije ahora, creen que tienen licencia para pecar y para vivir como quieran. Hay cristianos que ya Dios no es su prioridad. Hay cristianos que ya para ellos no les interesa obedecer ni crecer en relación con Dios. Y hay cristianos que ya tomaron la decisión de no amar a su prójimo. Hay
cristianos que ven al pastor y lo ven como un chuki. O aún hasta la mamá no se la tragan, ni al papá se lo tragan, ni al hermano ni a la hermana se lo tragan, ni al vecino se lo tragan. Y no, somos cristianos y somos líderes. Es necesario que con más que diligencia. Hay cristianos que han caído, ¿qué tal si me regalan allá? Hay cristianos que han caído muy bajo. ¿Usted sabía eso? Cada uno sabe si ha caído bajo o no ha caído. Cuando usted peca y usted dice, Dios, es que cristiano y yo haciendo esto. Eso es caer muy bajo. Voy a dar una estadística. Esta estadística no se la inventaron, no. Cuando la palabra estadística significa que eso es, esa encuesta la han hecho en todo el mundo, en todas las iglesias cristianas, y ha dado ¿qué? El mismo resultado. Den pilas pues a estas estadísticas. ¿Me colocan por favor la primera? El 25% de los miembros de una iglesia local admiten que nunca oran. De 100 personas, 25 personas no oran. Oiga pues, y somos cristianos, ¿no? Y vamos para el cielo. La otra. El 35% de los miembros de una iglesia no leen la Biblia. De 100 personas, 35 personas no leen la Biblia. Tal vez usted está entre esas estadísticas. Y si usted está en esas estadísticas es porque eso es preocupante. La otra estadística está, mira, esta sí es fuerte, ¿no? El 70% de los miembros de una iglesia local no tienen ¿qué? Un compromiso con su iglesia. Usted sabía que en las iglesias los pastores siempre calificamos las ovejas de dos maneras: visitantes y miembros. Y hay miembros que llevan 20 años en el evangelio, en la iglesia, pero yo los tengo y casi todos los pastores que han pasado por acá los tienen como ¿qué? Como visitantes. ¿Por qué? Porque no tienen ningún compromiso con la iglesia. Hay cristianos que la iglesia no hace parte de sus prioridades. Hay cristianos que no le dedican tiempo a la iglesia, ningún esfuerzo a la iglesia, que no se les ve ninguna dedicación a la iglesia, ni aún con sus finanzas, ni con sus diezmos y ofrendas aportan para el sostenimiento de la obra. Cuando usted es una persona así, que no saca ni tiempo, ni para usted es una prioridad a la iglesia, ni usted se esfuerza por la iglesia, ni aún da sus diezmos y ofrendas, usted hace parte de ese porcentaje. Es muy duro, ¿no? Entonces, una iglesia, prácticamente, en una iglesia hay el 30% son ¿qué? Comprometidos. Y el 70%, hermano, es que estamos hablando del 70%. De 100 personas, 70 personas no le importa la iglesia. Otro dato, este sí es fuerte. El 85% de los miembros de una iglesia nunca invitan a otros al templo. Hágase esa pregunta, ¿usted ha invitado a alguien aquí a la iglesia? Pastor, pero es que yo los invito y nada que vienen. No, es que esto es como pescar. Cuando usted va al río, usted no crea pues que va a coger todos los peces. Usted se contenta con que uno solo ¿qué? Pique, ¿o no? Ah, ya.
Es lo mismo, invite, que Dios es el que hace ¿qué? La obra después. Otro dato estadístico, y este sí que es preocupante también. Dejé los más preocupantes al final. El 95% de los miembros de una iglesia local no evangelizan. Wow. De 100 personas, parece un demonio, ¿cierto? ¿Un demonio por ahí o qué? ¿Sonó algo raro ahí? No, mentira, no es demonio, es charlando. Los demonios no resisten, ¿cómo? ¿Qué dicen? La presencia del Señor. Tremendo esto, hermano. Solo el 5% de los hermanos de la iglesia evangelizan. Pues con razón estamos como estamos, ¿no? Que el evangelismo solo dependa del 5%. Como dicen por ahí, con ese porcentaje no podemos hacer maravillas. Con un 5% no podemos hacer maravillas dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a alcanzar este sector para Cristo si solo el 5% evangeliza? Pastor, es que no sé evangelizar. ¿Cómo que no sabe? Simplemente lo que usted aprendió en un culto, compártalo con otros. Otra, todos estos estudios están en internet. La iglesia tiene página web, simplemente es descargarlos y ya. Lea y comparta con otros lo que se le quedó. Porque usted tampoco va a coger una hoja pues y les va a leer, no. Lo que se les quedó, usted lo va a enseñar. Eso es evangelizar. Otro dato. El 63% de los miembros de una iglesia, ¿me colocan por favor ese? Los que están en el videobit, por favor. El 66% de los miembros de una iglesia local no diezman regularmente. Preocupante. Según eso, solo el 27% de los hermanos diezman. Los demás no diezman. Grave la cosa. Y no solamente es la iglesia Manuel Popular, porque estas estadísticas no las saqué yo. Estas estadísticas están. Y toda iglesia local tiene este problema. Solo el 30% de sus miembros son comprometidos y sostienen la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas. Entonces la pregunta es, ¿en qué porcentaje se encuentra usted? ¿Será que este texto es para usted? Es necesario que con más que diligencia, es necesario que usted le ponga más atención a esas áreas de su vida espiritual que has descuidado. Pero si usted no hace parte de estas estadísticas, lo felicito, porque usted le está poniendo diligencia, le está prestando atención, no ha descuidado ¿qué? Su vida espiritual. Y gloria a Dios porque vas bien. Vámonos al segundo punto, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué hace un profesor cuando no le están prestando atención? ¿Qué hace? Por favor, présteme ¿en qué? Atención. ¿Qué hace cuando su esposo le habla y su esposa no presta atención? Présteme atención. ¿Qué hace un hijo cuando le habla a usted y usted no le presta atención? Le dice, présteme atención. Cuando escuchamos la palabra, présteme atención, le está diciendo, por favor, escúcheme. Lo que te voy a decir es importante. Atendamos a las cosas que hemos oído. Solamente cuando se pone atención a algo, tal vez se pueda corregir.
Pero si no le ponemos atención a algo, tal vez eso nos va a coger ventaja. Voy a dar un ejemplo. El cáncer. ¿Usted sabía que el cáncer avisa? El cáncer avisa. Hay unos síntomas para uno saber si de pronto tengo cáncer. Por ejemplo, una herida que no sana. Eso es probabilidad que sea cáncer. Fiebre, así al son de los cocos, fiebre. No tenés ni gripa, no tenés ninguna infección, pero te da mucha fiebre. Otro síntoma, sangrado. Otra, dolor en alguna parte del cuerpo. Puede ser cáncer. Cansancio. Puede también ser otro síntoma del cáncer. Si usted le presta atención a esos síntomas, usted va a ir rápido, ¿qué? Al médico. Y se va a hacer el tratamiento lo más pronto posible. Pero si usted no le presta atención, lo va a pasar de largo. Por ejemplo, la diabetes. Un síntoma de la diabetes es que usted tiene mucha sed, una sed inimaginable, una sed extrema, que usted toma agua y aún sigue con la misma sed. Cuando usted tiene mucha necesidad de orinar, tiene diabetes. Cuando usted está perdiendo peso y usted come bien, puede que esté sufriendo de diabetes. Cuando usted tiene mucha hambre, aunque mucha gente pues no tiene diabetes, pero tienen mucha hambre. Visión borrosa. Cuando usted vea que su visión está siendo como borrosa, eso puede ser síntoma de una diabetes. Cuando usted siente hormigueos en sus manos, en sus pies, cuando usted siente cansancio, cuando usted ve que la piel está muy seca, usted ve que las heridas cicatrizan muy lentamente, cuando usted ve que tiene pocas defensas, todo eso son síntomas de que hay diabetes. Y así por el estilo, casi todas las enfermedades tienen sus síntomas. Bueno, dice que, por favor, si estamos descuidando nuestra vida espiritual, por favor, atendamos a las cosas que hemos oído. Hagamos un inventario de nuestra vida espiritual. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Y qué estamos haciendo que cada día nos estamos alejando de Dios? Cuando uno hace un inventario de su vida espiritual, yo sé que algunos dentro de su inventario van a encontrar hielo. No sé si me hago entender. Fríos espiritualmente. Hay otros que cuando hagan su inventario espiritualmente van a encontrar dureza en su corazón. Van a ver que su corazón es como una piedra. Hay otros que cuando hagan su inventario espiritual van a encontrar que en su corazón tiene callosidad. ¿Sabe qué es eso? Usted sabe cuando uno tiene un callo. Yo antes de ser zapatero, antes de ser pastor fui zapatero. Y todos los zapateros, sobre todo los soldadores, esta parte tenemos un callo impresionante. A mí ya se me fue porque hace ya 30 años que no soy zapatero. Pero los zapateros soldadores, esta parte acá es un callo. Usted puede pegarle el puño que sea, usted puede coger hasta un palo y pegarle a esa parte y no le duele. No estoy exagerando. ¿Por qué? Porque todos los días un zapatero soldador con su martillo y con su horma forma un callo acá. Esa parte se vuelve insensible. Hay cristianos que son insensibles a la voz de Dios, que son insensibles a la presencia de Dios, que Dios usa el grupo de alabanza y hay una alabanza muy linda, todo el mundo llora, todo el mundo está ministrado y el otro está ahí fresco como una lechuga. Que atendamos las cosas que hemos oído. El tercer punto está en el verso 1 al final.
no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Ya, entonces usted puede caer de la gracia de Dios. Y si usted cae de la gracia de Dios, usted no se salva. Así de sencillo. No lo está diciendo el pastor John Darío, no. Lo está diciendo la palabra de Dios. Y usted no está de acuerdo con esa doctrina, usted eche la culpa a Dios y al autor de Hebreos. Porque si usted no busca a Dios con diligencia, y si usted no atiende a las señales que el Espíritu Santo te da, entonces usted va a caer, usted se va a deslizar, usted se va a apartar de los caminos de Dios, usted se va a desviar, usted se va a distanciar de las cosas de Dios. Deslizar, ahí en griego, es una palabra náutica, no sé si entienden eso, es decir, es cuando un barco está a la deriva. Yo creo que todos vimos el tsunami de Japón, ¿sí lo vieron? Barcos que estaban anclados y que con ese terremoto que hubo, un tsunami, esos barcos eran como, se los llevaba ¿qué? Todo viento y eran guiados y estaban perdidos en su rumbo, estaban extraviados. Así hay cristianos que han perdido su rumbo, hay cristianos que se han extraviado, hay cristianos que se han apartado de los caminos de Dios. El cuarto punto está en el verso 2. Toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Su justa ¿qué? ¿Qué está diciendo el autor bíblico? Si usted no es diligente en lo espiritual, si usted no le presta atención a lo espiritual, usted se va ¿a qué? A deslizar. Y si usted se desliza, va a venir Dios ¿con qué? Con pampanes, con pelitas. Y es tremendo lo que dice el autor bíblico. Todas las historias que hay aquí en la Biblia, el que se deslizó de los caminos de Dios, el que no fue diligente con las cosas de Dios, el que no le prestó atención a lo espiritual, todos recibieron ¿qué? Su retribución. Y me llama la atención la palabra justa. Porque es que a veces nosotros, recibimos un castigo de Dios y no creemos que sea ¿qué? Que no sea justo. Pero Dios lo coloca ahí clarito. ¿Pero por qué te voy a castigar? Dice el Señor. ¿Porque qué? Te deslizaste. Porque no le prestaste atención a las cosas de Dios. Porque no fuiste diligente en lo espiritual. Por eso te castigo. Y ese castigo es justo. ¿Se acuerdan del diluvio? Como Dios castigó a la humanidad. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Fue un castigo que también ¿qué? Justo. Y ya para terminar el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Hasta ahí. Porque ese texto hay que verlo con el texto anterior. El texto anterior que está diciendo que todos los de la Biblia, cuando se apartaron de los caminos de Dios, recibieron justa ¿qué? Retribución. Entonces dice, ¿cómo escaparemos qué? Nosotros. Es decir, ¿qué está diciendo el texto? Hombre, si todos los autores bíblicos, cuando se apartaron de Dios, recibieron su justa retribución, entonces Dios está diciendo, lo lógico es que si ellos recibieron la justa retribución, usted y yo también ¿qué? Vamos a recibir esa justa retribución. Dirá usted, no pastor, yo me escapo. Es que estamos en la gracia, ¿no? Y empiezan a
a meter Biblia, a tener Biblia, ¿no? Meter Biblia. Es que yo estoy bajo la gracia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios dice, ¿cómo escaparemos? Nadie va a escapar de la disciplina de Dios. Nadie va a escapar de la disciplina. Que mire, yo llevo varios años así descarriado y no me ha pasado. No, pero es que todavía no se ha terminado la vida tuya. Cuando se termine la vida tuya hablamos. Todavía falta. Y aún cuando lleguemos en el reino de los cielos hablamos también. A ver si no tuvo una justa retribución. Pero al final quiero decirles esto. Si descuidamos una salvación tan ¿qué? Tan grande. ¿Qué es descuidar? Es ser indiferente a la salvación, desapego a la salvación. No me parece importante. No reconozco que sea algo importante la salvación. Eso es descuidar. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué es una salvación tan grande? Analicemos en esa frase. ¿Por qué es una salvación tan grande? Ahorita celebramos Santa Cena, ¿cierto? Si la salvación no fuera grande, Jesucristo no hubiera venido, no se hubiera hecho hombre. Siendo Dios se hizo hombre para darnos el Evangelio. Si la salvación no fuera grande, Jesucristo se hubiera quedado en el cielo. Si la salvación no fuera grande, Jesucristo no hubiera ido a la cruz. Usted sabe que uno de los temas que más predicó Jesús aquí en la tierra fue el infierno. Ese fue uno de los mayores temas que Jesucristo predicó acá en la tierra. Y Él vino para salvarnos del infierno. ¿Es una salvación grande? Amén. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos hermanos que están conectados, que están en sus casas. Gracias, Dios, por esta palabra, porque esta palabra, oh Dios, para mí fue de mucha edificación. Ayúdanos, Dios, para ser más diligentes. Ayúdanos, Señor, a prestar mucha atención a aquellas cosas que hemos dejado de hacer, aquellos síntomas que nos están diciendo que algo anda mal. Ayúdanos, Dios, a no deslizarnos, a no apartarnos de ti, a no andar a la deriva, oh Dios, sin rumbo, sin Dios en este mundo. Ayúdanos, Dios, a entender, oh Dios, que si todos los personajes bíblicos recibieron su justa retribución, nosotros no vamos a escapar de esa retribución justa si seguimos siendo si no seguimos siendo, Padre de la gloria, diligentes con nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Dios, a entender que la salvación es grande, que esta salvación es grande y que vale la pena no descuidarla, que vale la pena buscar de Dios, que vale la pena esforzarnos, que vale la pena ponerle todas las ganas a nuestra vida cristiana. Llévanos en paz y en bendición, oh Dios, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.